Sustentable 2026. En primer lugar, queremos agradecer especialmente a Crecer Capacita, Escuela de Gobiernos Locales del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, por brindar este espacio para este encuentro, y a la Agencia Provincial de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad de la provincia por acompañarnos con la difusión. También queremos agradecer la presencia de nuestro invitado de hoy, Juan Caballero, de Eurocities. Este año, la Semana de la Movilidad nos propone trabajar bajo el lema Movilidad para todas las personas, poniendo especialmente el foco en la equidad intergeneracional. Para dar inicio formal a este encuentro, le damos la palabra a la directora provincial de Movilidad Sustentable, Andrea Magnani. Andrea, muy buenos días. Andrea, muy buenos días. ¿Estás conectada? Hasta recién estábamos en conexión. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Ahora sí, perdón. Discúlpenme por la conexión. A ver si llega el momento me ven y no se escucha. Me parece muy cortito. Primero, darles la bienvenida a todas y todos y agradecerles que estén participando de este evento. Para es una muy buena forma. Sí, Andrea, no se escucha bien, acá están diciendo. A ver, sí, bien, pero... ¿Hola? Bien. Sí. Se escucha mal, sí, se escucha mal. Capaz que apagando la cámara, Andrea, se escucha mejor. A ver si ahí está mejor. Sí, se escucha mejor. Se escucha mejor, perdón. Sí. Disculpas. Nada, simplemente lo que estaba diciendo era que para nosotros este encuentro es una muy buena forma de empezar a poner en marcha la Semana Provincial de la Movilidad Sustentable de 26. Y desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático venimos impulsando esta iniciativa desde el 2024 con la idea de que cada vez más municipios de la provincia se sumen y sobre todo que puedan llevar la movilidad sustentable a cada uno de los territorios de la provincia con actividades y propuestas que estén adaptadas a cada realidad, ¿no? Y en este sentido, nos vinculamos con la Semana Europea de la Movilidad, que nos permite tomar de alguna manera propuestas, intercambiar experiencias y tomar parte de una iniciativa que moviliza a muchísimas ciudades todos los años. Este lema, el lema es movilidad para todas las personas, con una mirada puesta especialmente en la equidad intergeneracional. Y me parece que es una buena oportunidad para pensar qué podemos hacer, ¿no? Cada localidad para que nuestras ciudades sean más accesibles, seguras y disfrutables. Así que espero que el encuentro de hoy nos sirva, sobre todo para inspirarnos, que podamos llevar a la práctica y vamos a hacer cosas en definitiva. Incluso acciones que puedan poner estos temas en la calle y conversar con toda la comunidad. Así que, otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos y nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Disculpen la conexión. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Ahora pasamos a la presentación de Juan Caballero de Eurocities, quien trabaja desde 2015 como coordinador de proyectos europeos. Desde Eurocities, Juan coordina el secretariado de la Semana de la Movilidad bajo la supervisión de la Comisión Europea. Su trabajo está especialmente vinculado con las campañas de concienciación, los cambios de comportamiento y la dimensión más humana de la movilidad urbana sostenible,
una perspectiva que tiene mucho que ver con los desafíos que también estamos trabajando en nuestra provincia. Bienvenido, Juan, te escuchamos. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Cosas de qué pasa con las nuevas tecnologías. Espero que me oigáis bien, a pesar de estar a mucha más distancia que Andrea, que está más cerca que yo. Os saludo desde Europa. Buenos días para vosotras, para vosotros. Buenas tardes para mí. Es un placer poder compartir las siguientes imágenes, que son bastante poderosas, pero también la siguiente información sobre el tema del año, sobre la campaña, la Semana de la Movilidad, que supongo que para la gran parte de los asistentes, creo que casi más de 60 veía ya conectados, ya están familiarizados con la campaña, pero bueno, si no, hacemos una explicación rápida y, por supuesto, habrá tiempo para preguntas y respuestas más tarde, así que si hay algo que se me olvida o que necesita una aclaración, estaré aquí para resolverlo. La Semana Europea de la Movilidad se celebra cada año en septiembre del 16 al 22. Tiene esa fecha fija porque el día 22 de septiembre es el Día Mundial sin Auto y por eso en Europa decidimos hace ya más de 20 años celebrar una semana completa que tuviera como último día de la campaña la Semana Europea de la Movilidad. Perdón, o sea, el día sin coche es el último día de la Semana Europea de la Movilidad. Cada año hay un lema, hay un tema de la campaña. El año pasado, en 2025, fue la movilidad para todas las personas. Por cierto, no se han roto las pantallas y lo que están viendo es en inglés. Es simplemente que no he tenido tiempo de traducirlo al español, pero creo que se entiende perfectamente. Mobility for Everyone, movilidad para todas las personas, fue el tema del año pasado y este año, en 2026, el tema también es Mobility for Everyone, también es movilidad para todas las personas, pero hay una pequeña diferencia, hay un pequeño matiz. El año pasado elegimos, en coordinación con la Comisión Europea y con la red de coordinadores nacionales que hay en todos los Estados miembros, en los países de la Unión Europea, con los que nos reunimos durante varias veces al año para ver cuáles son las tendencias más importantes a nivel de movilidad urbana. Y el año pasado, en 2025, el lema movilidad para todas las personas surgió como una respuesta a una realidad que se da tristemente cada vez más, que es la pobreza en el transporte. Al igual que se da la pobreza energética, también se da en el transporte. Y como la Semana Europea de la Movilidad, la Semana de la Movilidad, es una campaña que pretende conectar con todo tipo de público y lo que queremos es que la comunicación sea positiva. Hablar de pobreza en el transporte probablemente sería un mensaje muy negativo para la campaña y no conectaríamos igual. Y por eso decidimos transformar el mensaje negativo, pobreza en el transporte, a su contrario. Lo contrario de pobreza en el transporte sería la movilidad como un derecho, o mejor dicho, la movilidad para todas las personas. Y este año, en 2026, viendo que el lema de 2025 fue muy bien acogido y bastante exitoso, sobre todo recibimos muy buen feedback de muchos países en Europa, decidimos que iba a ser el mismo tema, movilidad para todas las personas, mismo lema, pero con un ángulo diferente, con un enfoque diferente, que sería la equidad intergeneracional. Y este concepto sí que requiere una pequeña, profunda explicación porque puede ser un poco confuso cuando escuchamos equidad intergeneracional. Lo voy a explicar oralmente, puesto que tengo la gran suerte y la oportunidad de, gracias a la tecnología, estar con vosotras y con vosotros esta tarde, para mí, esta mañana, para vosotros en Santa Fe, en Argentina. Hemos preparado, como cada año, lo hicimos en el mes de marzo, iba a decir en primavera, pero claro, si digo en primavera, lo mismo el tiempo no es el mismo para todo el mundo. Para nosotros en primavera, en marzo, solemos publicar simplemente un folleto de 2 páginas en muy poco texto explicamos el tema del año y algunas ideas para organizar actividades en torno a ese tema. Pero yo lo voy a explicar de viva voz. Aquí lo que veis en la pantalla está en inglés, pero el folleto en sí lo podéis encontrar traducido al español en mobilityweek.eu. Básicamente, ¿por qué elegimos la equidad intergeneracional?
Es un tema que a nivel europeo se presentó a principios de año, se presentó una estrategia de equidad intergeneracional, pero no solamente en el ámbito de la movilidad, sino en todos los ámbitos de actuación política y de actuación pública. Y nosotros cogimos ese tema, nos inspiramos, lo traspasamos, lo tradujimos a nuestra realidad, nuestro trabajo, que es la movilidad sustentable. Y al principio uno puede pensar que equidad intergeneracional quiere decir que la movilidad o que cualquier decisión sea justa entre generaciones. Intergeneracional suena a entre, bueno, literalmente del latín inter quiere decir entre generaciones, es decir, entre las generaciones más jóvenes con las mayores. Pero no solamente es eso, no quiere decir eso, también quiere decir la equidad, la justicia entre generaciones venideras. Es decir, que las personas que van a vivir dentro, las generaciones que van a vivir dentro de 100 años, se beneficien y no se perjudiquen por las decisiones, en este caso concreto, en temas de movilidad, que tomemos las generaciones que vivimos hoy en día, independientemente de que pertenezcamos a una generación o a otra, es decir, a que seamos más en el ámbito joven o más en el ámbito senior. Y eso es el concepto un poco abstracto que quiere decir la equidad intergeneracional. Digo abstracto porque lo que pretendemos es hacer un ejercicio imaginativo de cómo será la realidad dentro de un número de años en el que lo más probable es que la mayor parte de los que estamos en esta reunión hoy no estemos ya presentes. Sin embargo, las decisiones o los sistemas de movilidad que diseñemos sí que tendrán un impacto en esas generaciones que vivirán dentro de 10 años. Como veis, suena un poco a ciencia ficción, un poco película futurista, y además el riesgo que yo veo aquí es, y lo puedo hablar abiertamente también con la audiencia, con los participantes en la capacitación de esta mañana, el riesgo es que, bueno, es doble además. Por un lado, es que la población en general entienda que el ejercicio de imaginar la movilidad dentro de 100, 200 años es en vano, puesto que los problemas, hay personas que tienen problemas hoy en día para que la movilidad sustentable sea una realidad diaria y por lo tanto, pues para ellos eso es una prioridad y no imaginar qué es lo que vamos a hacer dentro de 200 años. Y el otro riesgo es que, como suele pasar en los temas de movilidad sustentable, la tecnología es mucho más atractiva que las soluciones que tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Y a lo mejor cuando le pedimos a la gente, imagínate la movilidad del futuro, la imagen, si cerráis los ojos y hacéis el ejercicio, probablemente la primera imagen que venga pues es la que nos ha influenciado el cine. Coches voladores, etcétera, etcétera. Y probablemente eso no sea la solución, sino que será crear nuevos problemas. En fin, como veis, yo mismo estoy hablando yo solo y haciendo el ejercicio de imaginar esa equidad intergeneracional, pero os invito también a que lo hagáis vosotros mismos o si tenéis algún comentario, luego lo podemos hablar después de la presentación. Porque lo que sí que os quería recordar rápidamente es la cantidad de recursos que preparamos desde el Secretariado Europeo de la campaña de la Semana de la Movilidad, que obviamente están también traducidos al español porque traducimos a todos los idiomas oficiales de la Unión Europea y que, a pesar de que llevan la palabra europea, la bandera de la Unión Europea, de Europa, vosotros los podéis adaptar. Son materiales que van desde los tradicionales banners o carteles o firmas para los correos electrónicos. Un material nuevo que tenemos, por ejemplo, este año es un toolkit muy pequeño, son 4 páginas para las redes sociales, con ejemplos de qué tipo de mensajes se pueden poner en redes sociales para fomentar el mensaje de la campaña. Este documento sí que está solamente en inglés, aunque creo que nuestros compañeros en el Ministerio en España lo han traducido, con lo cual podía ver si nos lo pueden pasar. También hemos creado una carta ciudadana. Es una especie de petición porque entendemos que hay muchos ayuntamientos, muchos municipios en todo el mundo que no... Algunos saben de la existencia de la Semana de la Movilidad y la organizan y no la registran y es un poco un punto perdido, pero hay otros que ni siquiera lo saben y sin embargo hay colegios, comunidades,
asociaciones de vecinas y de vecinos que sí que saben de la existencia de la campaña y les gustaría que su ayuntamiento, su municipio participara, y hemos creado esta carta, que también está traducida al español, para que hagan una petición al municipio para que haga un pequeño esfuerzo y formalmente forme parte de la Semana de la Movilidad. Recuerdo que para participar en la Semana de la Movilidad puede ser desde todo un programa completo de 7 días de actividades del 16 al 22 de septiembre, incluyendo la presentación de aquellas medidas permanentes que se han implementado en los últimos 12 meses o aquellas que están planeadas para los siguientes 12 meses, o también la celebración del Día Sin Coches, del que hablaba al principio, el 22 de septiembre. Ese es el menú completo, pero también con una actividad o pocas actividades entre el 16 y el 22, sin necesidad de cubrir toda la semana, o con algunas medidas permanentes, sin necesidad de que sean grandes infraestructuras, sino pues una simplicidad de urbanismo táctico, como colocar unos maceteros que permitan que las personas se muevan con mayor seguridad y se prohíba el acceso al auto, o campañas de sensibilización o actividades en los colegios. Cualquier tipo de actividad también cuenta para que ese municipio forme parte oficialmente de la Semana Europea de la Movilidad o de la Semana de la Movilidad. Y, por cierto, esa lista de medidas permanentes la hemos actualizado este año también, porque entendemos que cada año cambia mucho la movilidad y de cuanto en cuanto necesita una revisión, porque había soluciones tecnológicas y medidas que todavía no estaban recogidas en esa lista de medidas permanentes, y hemos aprovechado para hacerla más fácil, la regla del 8-8. Hay 8 categorías de medidas que son categorías como ciclismo, peatonalización, transporte público, y 8 medidas en cada una de las 8 categorías. Por eso esa regla del 8-8. Otro material que preparamos hace ya unos años y que sigue siendo relevante es una pequeña guía en 10 pasos de cómo organizar el día sin autos, el día sin coches. Y os recuerdo que todo está en la página web mobilityweek.eu. El año pasado, 22 municipios de Argentina utilizaron la página web para inscribirse, y su inscripción se puede consultar ahí año tras año. Y este año esperemos que sean muchos más. Supongo que serán principalmente de la provincia de Santa Fe, los que vendrán a inscribirse, y ahí encontrarán, por cierto, los que lo hicisteis el año pasado, este año podéis utilizar el mismo perfil, no hace falta crear un perfil nuevo, la misma contraseña. Si os habéis olvidado, no pasa nada, o si, por ejemplo, la persona que hizo la inscripción el año pasado ya no trabaja en el municipio y tiene que hacer la otra persona, no pasa nada, puede crear un perfil nuevo y nosotros nos encargamos de unir ese perfil del año pasado con el de este año, y así la participación histórica del municipio queda reflejada en un solo perfil. Y será ahí donde vais a ver esa lista de medidas permanentes de las que os hablaba, ese 8 categorías, 8 medidas, y unos pequeños campos para describir el tipo de actividades que hacéis, aunque aquí en mi pantalla lo veis ahora en inglés, el formulario también está en español. Así que tampoco hay ningún problema. Bueno, como os decía, esos son los 3 criterios para participar. Medidas permanentes, semana de actividades y días sin coches. Puede ser los 3 o solamente un criterio. No hace falta que sea el menú completo. Insisto en eso. Y ahora sí que sí, me gustaría, antes de concluir, que en realidad ahora llego a la mitad de mi presentación, porque ahora viene la parte interesante, que es la inspiración, la capacitación, que es el propósito de la reunión de hoy, que son ejemplos que he traído de la campaña del año pasado, pero también de años anteriores. Tengo que empezar, obviamente, de forma obligada, con la ciudad que el año pasado se alzó con el premio de la Semana Europea de la Movilidad, es decir, la ciudad que mejor organizó la Semana de la Movilidad en Europa. Y esa ciudad fue Riga, la capital de Letonia. Es un país muy pequeñito en el país báltico, en el norte de Europa, muy frío, como por cierto creo que estáis ahora. O sea que sentiréis la empatía con ellos. Aunque bueno, en septiembre, como veis, todavía es verano europeo. Es cierto que el clima en el norte de Europa es un poquito más fresco que en el sur, pero todavía es verano y la campaña el de septiembre se presta a hacer actividades también en la calle. Y también con colegios y demás. Riga ganó el premio de la Semana Europea de la Movilidad y el jurado subrayó
el acierto que tuvieron a la hora de implementar emociones en las experiencias de movilidad sustentable. Como veis aquí, a la hora de coger el transporte, de utilizar el transporte público, como por ejemplo el tranvía, el bus o el tren, como veis aquí, pues utilizaron artistas locales, música en directo, para que la gente sintiera emociones cuando utiliza el transporte público. Puede parecer un poco raro, pero puedo decir que yo que he estado en Riga 2 veces con motivo de proyectos de movilidad, es cierto que el metro y el tren es muy... Ellos tienen otra... Pues, Europa es bastante variada en cultura y son muy silenciosos y puede ser muy impresionante entrar a un autobús y ver que todo el mundo está en silencio como una biblioteca y de repente en una ciudad como Riga hacer un concierto en un autobús es algo que llama la atención. De ahí también que la importancia de entender qué es lo que vosotras pensáis que más puede llamar la atención o tocar las emociones en vuestro contexto local. Porque aquí, obviamente, a lo mejor poner un concierto en un autobús en Italia o en España, donde ya somos bastante ruidosos, no va a llamar la atención, pero en un país o en una ciudad donde son bastante silenciosos en el transporte público, era sin duda llamativo y llamó la atención. También esta imagen llama la atención porque habitualmente es una zona en la que pasan los autos, pasan los coches, pero durante la Semana Europea de la Movilidad, el ayuntamiento, el municipio de Riga, la ciudad de Riga, decidió dedicarla a la movilidad activa y aquí ves la imagen de lo que pasa cuando se dedica el espacio público a las personas y no a los autos. También tienen cabida en el programa actividades más tradicionales como conferencias, en este caso fue en la Universidad de Riga. Y otra ciudad que fue finalista, no ganó el premio el año pasado, pero también preparó un muy buen programa, fue Limassol, una pequeña ciudad en Chipre. Vamos del norte de Europa al sur de Europa, clima completamente diferente. En septiembre en Limassol es pleno verano, casi diría que todavía es temporada turística, pero sí que es cierto que el colegio ya ha empezado y aquí veis actividades con estudiantes, con niñas y niños del cole que con un simple cartón y tiza de escribir en la pizarra, pues decidieron diseñar sus propios carriles bici, sus propias calles para bicicletas en el espacio público. Obviamente es una medida, esto no es una medida permanente, es una actividad pasajera que con el tiempo se borra, a los pocos días se borra y desaparece, pero también es una manera de llamar la atención a las personas, a los adultos, hablando de equidad intergeneracional, que se encargan de diseñar nuestros espacios públicos, que estos niños nos han llamado la atención y nos han dicho que por aquí podría pasar una bicicleta si se diseñara de otra manera. Antes os enseñaba una imagen de Riga en la universidad con actividades tradicionales, típicas o convencionales, como una reunión de expertos dentro de una sala en la universidad, pero la Semana Europea de la Movilidad se presta a que las actividades y las discusiones ocurran en la calle, porque la movilidad ocurre en la calle. Y aquí, por ejemplo, lo hicieron en Limassol con las compañeras que organizaron el programa de actividades en esta ciudad de Chipre. Y como veis, también los participantes eran variados. Había generaciones venideras y otras más experimentadas. Esta foto también muestra abiertamente no solamente la identidad cultural de la ciudad, como veis esa torre que ves al fondo es típica de la arquitectura griega y turca. Bueno, Chipre se sitúa a medio entre Europa, Asia y África y se ve esa arquitectura típica chipriota y a ese abuelo con su nieto y con su nieta utilizando la calle cuando, como pasaba en la foto de Riga, cuando el día sin coches llega una vez al año, afortunadamente en algunos sitios más de una vez al año, y se pueden permitir el lujo, que no debería serlo, de caminar en el espacio público, que normalmente está dedicado al auto. Otra ciudad que también fue finalista el año pasado fue Innsbruck, en Austria, y aquí me voy a otra parte de Europa también. De hecho, creo que esta imagen ya la mostré en alguna otra capacitación anterior.
porque es del año anterior, no es de 2025, pero de 2024, y es que en Innsbruck, por ejemplo, utilizaron la Semana Europea de la Movilidad para presentar muchas de las nuevas medidas permanentes, no temporales, como por ejemplo la instalación de estos paradas de autobuses, que son algo más que una parada de autobús, que también ofrecen la posibilidad pues, de estar ahí leyendo o haciendo cualquier otra actividad. Estas imágenes sí que son nuevas, son del año pasado, de 2025, es decir, de la última edición. Y en Innsbruck trabajaron con el concepto de las supermanzanas o las superislas, que es ese concepto que nació en Barcelona, que consiste en, sobre todo en las ciudades que tienen una estructura, un diseño reticular o cuadricular, pues es cerrar esos bloques, esas manzanas, hacer que los interiores se dediquen al espacio o a la vida cotidiana, jugar, caminar, hablar, pasear, y que los coches no estén en esos cuadrados interiores, sino en los exteriores. Lo veis un poco, el ejemplo que os digo de cuadrados lo veis en el círculo azul donde están jugando los niños pequeños. Y también utilizaron, por ejemplo, su propia fuerza, sus pedales, para ver películas por la noche. Como digo, septiembre es el verano europeo y todavía en algunas partes es demasiado caluroso, en otras empieza a ser un poquito más fresquito, pero todavía se pueden hacer actividades en la calle. Voy a intentar ir un poquito más rápido porque tengo muchas más imágenes y lo que me interesa sobre todo es también escucharos a vosotras, a vosotros y atender a las preguntas. Pequeña ciudad en Estonia que utilizó la Semana Europea de la Movilidad para presentar grandes infraestructuras como este puente en el que obviamente también construyeron un carril para las bicicletas, pero no todo tiene que ser grandes infraestructuras. Aquí también lo vemos en otra ciudad en Lituania. Como os dais cuenta, yo ni siquiera pronuncio, no me atrevo a decir el nombre de la ciudad porque, bueno, pues algunos son un poco más complicados. Ya sabéis que en Europa se hablan demasiados idiomas y yo no hablo lituano. En Braga, en Portugal, que también es una ciudad que tradicionalmente presenta muchas actividades en septiembre durante la campaña. Esta foto creo que es de hace un par de años. Tienen una tradicional bicicletada nocturna, lo que me hace deciros que las actividades no solamente tienen que ocurrir durante el día, también se pueden hacer actividades nocturnas. La Semana Europea de la Movilidad es mañana, tarde, día y noche, incluso aunque llueva. Y aquí veis lo que pasó en Bolonia hace un par de años. Tenían su actividad preparada con los colegios y a pesar de la lluvia, ellos hicieron su actividad. También en Bolonia, que ganó el premio, por cierto, hace un par de años, dejaron claro, como se ve en esta imagen, con barreras arquitectónicas, con barreras que son temporales y que son bastante coloridas y que muestran la identidad de la campaña, que en ese caso, ese día o esa semana, el coche sería el invitado y no el rey dentro de las avenidas de la ciudad, que es una manera también de llamar la atención. Y también organizando la propia actividad con movilidad sustentable. No solamente se trata de promocionar la movilidad sustentable, sino también hacerlo, es decir, por ejemplo, si hay que transportar ciertos elementos para hacer un evento en la calle, ¿por qué no transportarlos con una bicicleta de cargo? Y así se da el ejemplo desde la propia organización. En Póvoa do Varzim, en Portugal, también me gustó mucho esta imagen de hace unos años porque enseña claramente lo que os decía antes, que las actividades nos las llevamos a la calle. Se puede hacer la presentación de una rueda de prensa de una nueva línea de autobús o nuevos vehículos eléctricos que se adquirieron para la línea de transporte público, pero también se puede hacer esa presentación en la calle, sacándose a la gente a la calle y además en un escenario una vez más local, mostrando la arquitectura y la idiosincrasia de cada país. Esta foto me sirve también para recordaros, como hacían en Alemania, en Bad Honnef, la colaboración entre los diferentes departamentos del municipio, no solamente el departamento de ambiente o de movilidad o de transporte, cuando lo hay, es el encargado de organizar las actividades. También el departamento de cultura, de turismo, de desarrollo económico. Seguramente hay maneras de cooperar con ellos y hacer que sean las actividades mayores en número y también en el impacto. Y, por supuesto, no nos olvidamos nunca, porque una ciudad que es accesible para personas en silla de ruedas o personas ciegas o personas sordas, lo es para todos los demás. Así que actividades con personas con discapacidad son importantes
pero también actividades que hacen las personas con discapacidad. O sea, que ellos no son los participantes, pero los organizadores. Todos contamos y todas contamos por igual en la Semana Europea de la Movilidad, incluidos los niños y las niñas. Como veis, son las actividades en los colegios, son las más típicas, e incluso en países donde todavía siguen viviendo una invasión y hay una guerra en curso, hay ciudades que organizan, como en Lviv, en Ucrania, pues un taller de reparación de bicicletas, porque entienden la importancia de la bicicleta en cualquier circunstancia. Esta imagen es muy poderosa en Turquía porque también muestra el espacio que ocupan los coches, no solamente cuando están circulando, sino también cuando están aparcados, y qué pasaría si hubiera un carril bici en ese lugar, en lugar de coches aparcados. Y me gustaría terminar con una imagen de mi propia ciudad. Por cierto, estoy ahora, creo que la enseñé el año pasado en alguna reunión anterior, porque además es intergeneracional, obviamente, y también utilizar el sentido del humor es importante en la campaña. A veces podemos hablar de temas muy abstractos como la equidad intergeneracional, o temas muy técnicos, porque no se trata, al fin y al cabo, de movilidad y, por definición, es un tema muy técnico, pero también se puede utilizar el sentido del humor o, como veíamos al principio en Riga, las emociones para llegar a la gente y para hacer entender la importancia de la movilidad sostenible. Y bueno, normalmente cuando enseño esta fotografía en otras reuniones tengo que traducirlo porque es en inglés o en otro idioma. Aquí creo que no me hace falta traducirlo y se entiende la ironía. Espero que con todas estas imágenes tengáis suficiente inspiración. Yo me quedo con vosotras y con vosotros para el resto de la mañana, para el tiempo que necesitéis para hacer preguntas, pero también os recuerdo que si tenéis cualquier otra pregunta, obviamente Mariana, Andrea, el equipo están ahí en Santa Fe con vosotros, pero yo también estoy disponible en esta dirección web o en mi propia dirección de email y todo el año, porque, bueno, la Semana Europea de la Movilidad es una semana, pero yo trabajo todo el año, y la única semana que no trabajo, por cierto, es la Semana de la Movilidad, porque todo el mundo está ocupado haciendo su semana. Muchísimas gracias, Juan, por esta presentación muy clara, por ilustrar todas estas iniciativas que son muy fácil de realizar, algunas en nuestras localidades, así que bueno, muchísimas gracias. A todos y a todas les decimos que vamos a estar enviando toda esta información por correo electrónico, y antes de ingresar a la ronda de preguntas, le vamos a mostrar muy brevemente una presentación que nos ilustra cómo la movilidad o el marco, como ha sido enmarcada en la legislación provincial y en el plan de respuesta al cambio climático que se ha presentado hace muy poquito. Bueno, veamos si se puede ver esta presentación que acabo de compartir, muy breve, porque la verdad es que Juan ya ha dicho casi todo lo que teníamos pensado. Gracias, Mariana. He vuelto, perdón, que me he desconectado justo en el momento en el No, que... pero He vuelto. perfecto. Agradeciéndote porque fueron muy buenas las ilustraciones de los que han estado haciendo las distintas localidades, pasaste por todos los ámbitos, así que tenemos ahora un montón de ideas para llevar adelante. Un poco ahora, antes de las preguntas, decía que es un poco cómo está enmarcada la movilidad en el marco de nuestra legislación provincial y el plan de respuesta al cambio climático, y entender que la importancia de la movilidad en nuestros viajes cotidianos es plena. O sea, para todo lo que nosotros necesitemos hacer, ir, educación, trabajo, hacer las compras, salud, o sea, ir a un hospital, lo que sea, necesitamos movernos. Entonces está inmersa en nuestro día a día y cotidianeidad. En la foto anterior veíamos este movimiento que también es mundial, que se llama bicicleta, es una bicicleta blanca colocada en honor a una víctima del tránsito, por lo que cobra relevancia el tema de la seguridad a la hora de movernos, principalmente caminando o andando en bicicleta. Pero la movilidad además tiene otras aristas que tienen que ver con la accesibilidad, la salud y el cambio climático, ya que es uno de los subsectores que más emisiones de gases de efecto invernadero emite, el vehículo motorizado particular. Por eso es tan importante visibilizar el Día Mundial Sin Auto que mencionó Juan para el 22 de septiembre,
Y por esto es que el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático incorpora la movilidad sostenible como uno de sus lineamientos estratégicos y establece medidas específicas destinadas a transformar la manera en que las personas y los bienes se desplazan en el territorio santafesino. Todo esto se lo vamos a enviar por correo, pero básicamente incorpora la movilidad activa, el transporte público, los planes de movilidad urbana sustentable, caminos escolares sustentables, planes de movilidad al trabajo, educación integral, la generación de informes para la toma de decisiones y específicamente lo que estamos trabajando hoy, que es la Semana Provincial de la Movilidad Sustentable. A nivel provincial nosotros tenemos una ley, creo que es la única provincia hasta ahora que tiene una ley de movilidad sustentable que habla de reducir los modos motorizados y promover estos modos activos, y a la vez tenemos un decreto provincial que es el 1214 del 2020 que establece a la Semana Provincial de la Movilidad Sustentable y a la necesidad de que se realicen acciones de visibilización. Y queda, ¿no?, esta posibilidad, aunque algunas localidades ya lo han hecho, de tener la propia ordenanza estableciendo esta semana y políticas públicas que favorezcan la movilidad activa. Nosotros vamos a estar enviándole además un modelo de ordenanza para que puedan ejecutarla en sus localidades. Bueno, ahora sí, abrimos a las preguntas. Creo que había manos levantadas en un momento. Sí, Brenda Saldívar tiene la mano levantada. Brenda, si querés comenzar. Ahí está. Buenos días a todos, muchas gracias por la convocatoria. Bueno, nosotros desde Roldán, el año pasado fue el primer año que participamos de la semana. Pudimos gestionar la ordenanza y bueno, empezamos con algunas actividades. Es un gran desafío la movilidad para nuestra ciudad, fue una ciudad que creció muy rápido, con mucho desorden y lo que pasa en muchas ciudades del área metropolitana, el auto copa las calles, y quienes no tienen un vehículo terminan siendo desplazados. Se ve permanentemente eso. Quería preguntar, nosotros ya estamos con ganas de trabajar los entornos escolares, porque Roldán también era una ciudad pequeña en la que ir a la escuela en bici era algo muy normal, pero con este crecimiento demográfico, lo que cuento seguro que lo comparten muchas localidades. Dejó de ser seguro ir a la escuela en bici, entonces, bueno, seguramente vamos a enfocar ahí. Quería preguntar si desde provincia va a haber algún tipo de colaboración, no solo estratégica, sino, o sea, ¿qué tipo de colaboración va a haber? Si va a haber algo, por ejemplo, que podamos disponer de alguien que venga a dar una charla. Sé que somos un montón de municipios, eso se entiende, que hay siempre pocos recursos y muchísima demanda, pero bueno, saber si va a haber algo de provincia para los municipios, por ejemplo, desde un dispositivo, una charla, pintura, por ejemplo, para hacer acciones de urbanismo táctico, porque todo, absolutamente todo, o sea, sabemos que las coparticipaciones bajaron muchísimo. Los municipios, hoy nosotros, el área de ambiente, me pidieron la semana pasada que lo deje en la estructura mínima. Te estoy despidiendo en este momento profesionales del área. Entonces, es porque no se pueden cubrir los sueldos. También esto estimo que le está pasando a muchos municipios, por la cuestión nacional y las coparticipaciones. Entonces, bueno, saber si hay algo que va a estar a disposición o no, si lo pensaron o no, para saber que ese granito de arena está, o no. Además de esto, que es hermoso y que nos inspira, y que también se agradece, porque no es lo mismo hacer solo que hacer potenciados, eso ya de por sí va a generar acciones, pero saber si va a haber algo de la provincia. Gracias.
Brenda, bueno, gracias por tu aporte. Sí, estamos en una situación bastante difícil en términos presupuestarios, en términos de recursos humanos también. Bueno, nuestra dirección es muy chiquita, somos Mariana Salvador y yo dentro del equipo, pero lo que sí me parece importante es que un poco lo que vino planteando Juan y lo que venimos trabajando con ustedes individualmente o en los momentos que nos encontramos es de pensar acciones que sean de bajo costo y de alto impacto, ¿no? Porque entendemos la situación por la que estamos transitando todos. Desde ya ponernos a disposición, tanto Mariana como yo, para brindar nuestros saberes, nuestras capacidades, sentarnos con ustedes, planificar acciones. En cuanto a disponibilidad de recursos financieros para llevar adelante algún tipo de acción específica en el territorio, es cuestión de sentarnos y hablarlo, eso desde ya. Nosotras elegimos esta alternativa para hacer esta charla en términos virtuales, porque entendíamos que podíamos llegar a más localidades y de mejor forma, ¿no? Pero después podemos hacer pequeños encuentros, tenemos la semana muy arriba, ¿no? Pero digo, podemos hacer pequeños encuentros en puntos estratégicos de la provincia, si es necesario, como para poder trabajar algunas ideas que tengan cada una y cada uno de ustedes para tratar de bajarlas a tierra y poder llevarlas adelante en la semana provincial. Insisto, nosotras estamos apuntando a acciones que se puedan desarrollar también de forma, digamos, donde haya más que nada gestión, poner gestión en la calle, tratar de identificar actores en el territorio que nos puedan acompañar para poder levantar ese tipo de actividades y que lleguen a la gente, que lleguen a la comunidad, pero en definitiva quedamos a disposición y creo que ustedes, o la gran mayoría, tienen nuestros contactos. Como les dijo Mariana al principio, nosotros generamos una red de movilidad sustentable, que en definitiva es un grupo de WhatsApp, que nosotros lo podemos poner a disposición para que se puedan sumar otras localidades que no estén hoy por hoy participando de ese grupo, y de esa manera tener un contacto más directo. Igual pongo también mi contacto a disposición para que, bueno, empecemos este diálogo. Me parece que es interesante a partir de los proyectos que ustedes tengan en mente o que por ahí estén pensando una idea y que nosotros se las podamos bajar a tierra. Desde ya estamos para eso. Sí, paso mi teléfono. Sí, sí, no se preocupen que les vamos a mandar también un mail después con todo, así que. Bueno, Débora Carolina Micone dice que quisiera poder compartir una experiencia, y también Lidia Tur. Nosotros somos una ONG, dice, que brindamos charla de concientización vial y tocamos siempre el tema de bicicletas y peatones. Sí, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, yo soy coordinadora general en seguridad vial y convivencia de la comuna de Pilar. La experiencia que recién escuchando a Brenda quería compartir, que también la intención es que hoy estemos todos juntos y presentes para, bueno, recaudar información, experiencia, concientizar de qué manera, distintos aspectos que hacen actores. La idea es poder, bueno, compartirles que nosotros venimos trabajando. La particularidad que tiene nuestra comuna es que la vida es muy sustentable acá, en sentido de que los niños, por ser una comunidad pequeña y la gente se maneja en bicicleta, son muy independientes los chicos, sobre todo, y a la hora de tener esa independencia, la bicicleta es la movilidad que más estamos teniendo hoy en día, y compartimos mucho también la calzada, la zona urbana, con motovehículos. En el tema de motovehículos, ya hemos trabajado con el uso del casco, tenemos un 100% del uso del casco, entonces ya hace una planificación que llevamos adelante de 3 años,
en el uso de la bicicleta responsable. Con respecto al uso de la bicicleta responsable, fuimos en una planificación de 2 años aplicando distintas acciones para ir culturalizando el buen uso de la bicicleta en la comunidad. Con respecto al uso de la bicicleta, hemos colocado, nuestra primera acción fue infladores comunitarios gratuitos, en una totalidad de 16 en toda la comunidad, en espacios públicos, instituciones educativas, plazas, efectores de salud y bomberos voluntarios. También en la comisaría, en comuna, todos lugares en donde primero podamos colocarlos. Nosotros hacemos el mantenimiento de seguridad vial, la parte de inspectores, el recurso humano. Nosotros adquirimos los infladores. ¿Cómo hicimos para adquirir el inflador? Porque todo tiene un costo. Toda acción, como decía Brenda, necesitamos para poder implementar ciertas políticas públicas que son necesarias, en este caso, lo que hace a la sustentabilidad, al movimiento sustentable. Nosotros también a la par fuimos trabajando con ordenanzas, que también esto lo que implica es el compromiso de lo que hace a los funcionarios, ¿sí? ¿Se entiende? La comisión comunal nos fue acompañando. Estas ordenanzas tienen una particularidad que no es muy común. Salió de una idea que me surgió como a Brenda, la necesidad de contar con el recurso económico, en donde la ordenanza lo que establece es que el 100% del recurso económico que se obtiene por multas, infracciones de tránsito, son enviadas mediante convenio cada 6 meses, un convenio firmado con instituciones educativas. Por ejemplo, la bicicleta es una ordenanza que establece, como recién le decía, al 100% de las instituciones educativas, solamente al nivel primario y secundario. Y después tenemos silla de retención infantil, la ordenanza, el 100% del costo de la multa va dirigida a todo lo que hace a jardines de infantes. Las otras multas que tienen que ver con motos y autos o inspección general, esas el 100% son por parte del juzgado de falta, que también es el que tengo a cargo, va sí o sí por convenio retribuida de nuevo a todo lo que hace a lo que es pintar, cartelería, todo lo que sea, por ejemplo, en este caso, el de los infladores. La adquisición de los infladores se hizo con el recurso sí o sí obtenido del juzgado de faltas. Por esto de que, si bien ante la provincia se puede gestionar fondos, pero estos fondos, como bien decíamos, lo que estamos todos atravesando hoy es la falta y la necesidad de poder adquirirlos. Somos muchos y a la hora de poder realizar acciones se complica. Entonces pensamos en esta planificación de qué manera poder obtener fondos. Y bueno, lo que hacemos es esto, y el convenio también lo que especifica para lo de la bicicleta es que las instituciones tienen que volcar después ese mismo dinero que la comuna le brinda a través de la firma del convenio. Ellos tienen que presentarnos proyectos y no pueden utilizarlo en las instituciones escolares. Es para utilizarlo en lo que hace, como en este caso que Brenda les comentaba, es en todo lo que necesitaría la escuela para obtener mayor seguridad a la hora de tener que movilizarse y hacer uso del espacio público. Vuelve a seguridad vial. Súper interesante, Débora. Para eso vamos tenemos la red para que se escuchen estas experiencias y puedan potenciarse otras localidades con ideas y demás. Así que vamos a estar muy presentes compartiendo todas estas experiencias. No es fácil porque es un proceso, por eso les digo, nosotros tenemos una planificación de 4 años venimos llevando. También entregamos 1.100 luces LED a a los chicos del nivel primario. Hicimos una campaña en vernos mejor, que nos vean más. Entonces, junto con las instituciones del nivel primario, hicimos, con estos fondos que también les comento, hicimos la campaña de las luces LED. Y se entregaron 1.100 luces, fuimos a las escuelas específicamente y le entregamos a cada niño las luces LED para la bici. Súper necesario y súper interesante también. Muchísimas gracias. Ustedes.
Acá la Secretaría de Desarrollo Territorial de Alvear dice que implementaron un corredor escolar seguro y que una persona adulta acompaña al recorrido de los niños y niñas en los ingresos y egresos escolares. Mariana, discúlpame, también me parece que hay una pregunta para Juan. Sí, Viole Saboya. Exactamente. Sí, dice, ¿qué sugiere para desalentar en ciudades de mediana escala, con pocas líneas de transporte público y escasa cultura en el uso del mismo, para desalentar el uso de autos y sobre todo motocicletas para la movilidad? ¿Qué líneas políticas y o sociales, además de la concientización, recomendaría, teniendo en cuenta, como comentó Brenda, de la escasa disponibilidad presupuestaria? Gracias, Mariana. Gracias, Viole, por la pregunta. Antes de responder, por si me enrollo mucho, como suele pasar, voy a enchufar el ordenador para la computadora para no quedarme sin batería y poder responder tranquilamente a Viole. Antes de responder, necesito también saber que me ayudéis un poco qué quiere decir media escala en el contexto de Santa Fe. Media escala quiere decir que no tienen transporte público porque el municipio o el territorio es tan pequeño que es innecesario, o quiere decir que no tienen los recursos para tener un transporte público aunque sería necesario. No, tiene que ver con la población. Vale. Vale, perfecto. En ese caso, obviamente, muchas veces cuando el mensaje es promocionar el transporte público para que la gente deje el coche de lado, en estos casos lo que estamos hablando es que lo que tenemos que promocionar es que la gente vaya a pie, utilice la bicicleta o vaya a pie, o sea, que entiendan la necesidad o probablemente el peso que supone ir a comprar el pan con el coche. Yo siempre cuento esta exageración, pero es para hacerlo entender mejor, ir incluso hasta el cuarto de baño con el coche, porque es el gran éxito del desarrollismo, el pensar que necesitamos ir con el coche a cada punto, y sin embargo en un municipio, yo actualmente me encuentro en un municipio de una población donde vive mi padre, que tiene 35.000 habitantes, concentrada, no está dispersa, es decir, no hay ningún área. Todo se puede hacer a pie. Sin embargo, todo el mundo va en coche. Pero técnicamente hablando, hasta 5 kilómetros se pueden hacer a pie. Obviamente, y puesto que el tema es equidad intergeneracional, esto teniendo en cuenta, pues, la edad media adulta, una persona puede hacer 5 kilómetros a pie. Obviamente hay excepciones y entendemos que no se puede aplicar una estandarización para no ser nosotros mismos peligrosos con el mensaje. Pero la principal respuesta a Viole es esa, que el foco tendrán que ponerlo en trasladar esas emociones de las que hablaba yo antes en el transporte público, en Riga o en otras ciudades, más bien a otras actividades como la experiencia de caminar, que incluye la experiencia de estar en el espacio público, porque la mejor infraestructura para caminar no es un paso de pie. Eso lo aprendí hace muchos años en Viena, la capital de Austria. La mejor infraestructura para promocionar la movilidad a pie no es un paso de peatones o un paso de cebra. El paso de cebra supone que estás invadiendo el espacio dedicado al coche. Sin embargo, la mejor infraestructura para caminar es un banco, una fuente, un banco para sentarse, una fuente para beber agua, algo que te haga que tu camino, que tu experiencia de caminar sea más enriquecedora y que sientas un punto de encuentro, encontrarte con alguien con el que vas caminando y te paras a hablar. Y son ese tipo de infraestructuras y ese tipo de medidas probablemente las que tengan más éxito en ciudades de mediana escala. Aún así, también me gustaría recordar que la concienciación no solamente es importante, a pesar de que obviamente el municipio o la comuna se preocupa y obviamente es su cometido, preocuparse por lo que ocurre dentro de su ámbito geográfico. Entiendo que mucha gente que vive en una comuna probablemente pase buena parte del día en una gran ciudad vecina. Por eso también es responsabilidad de la comuna pequeña concienciar sobre cómo nos movemos en la ciudad en general, no solamente en mi ciudad. Es decir, que cuando te desplaces a la ciudad vecina grande, también te lleves esa información y esa sensibilización que tienes a la hora de moverte de una manera más sustentable.
Obviamente el comportamiento será diferente porque probablemente en la gran ciudad tendrás la posibilidad de tener acceso a una red de transporte público más amplia, incluso sea necesario porque si no, no alcanzas, pero también es importante hablar de esos temas y aquí ya me metería en temas de áreas metropolitanas y demás, que sería más complejo, pero bueno, por resumir, creo que es poner el foco en la realidad local, en la movilidad a pie y también subrayar muy inteligentemente, lo hacían en una campaña también en Alemania, el peso que supone llevar el coche contigo a cada sitio en un territorio tan pequeño. Había un spot publicitario que hicieron los compañeros en Alemania, como por ejemplo para llevar a los pequeños al colegio, los padres utilizan el coche, o los abuelos, las abuelas, y pensando que es más seguro para ellos, ¿no? Lo hablábamos antes. Y sin embargo, la imagen era como que los menores iban dentro del coche montados y los adultos iban detrás empujando, como diciendo, este es el esfuerzo que en realidad hacemos. ¿No sería mucho más fácil ir de la mano y además vivir esa experiencia, hablando de equidad intergeneracional, con tus nietos, con tus nietas, con tus hijos, con tus hijas y con otros que se unen en el camino contigo? En fin, es parte de la respuesta, pero dejo también abierto si hay otras personas que quieren dar sus ideas en base a la pregunta que yo le he planteado. Muchísimas gracias, Juan. Vi esa publicidad a una mujer arrastrando un carro, porque claro, es como peso 60 kilos y me traslado en 1 tonelada que tengo que hacer un esfuerzo energético terrible, un riesgo y demás. Bueno, en Pueblo Ester, dice Nora, no hay transporte interno y la mayoría estamos a más de 20 cuadras del acceso a transporte público. No hay bicicletas públicas y generalmente es muy difícil movilizarse. No sé si querés decir algo acá. Nosotros sí decimos con Andrea, vamos a tener esta lista de medidas 88 que vos nos mandaste y vamos a hacerlas nuestras propias para que tanto todas las localidades tengan alguna posibilidad de implementar para que puedan sanear estas problemáticas que están sucediendo en sus localidades. ¿Qué podemos hacer en este caso de Pueblo Ester? ¿Qué podemos hacer en otros casos también de diferentes escalas? Así que bueno, les vamos diciendo que si por favor pueden prender las cámaras, porque vamos a hacer una foto grupal. No sé si alguien mientras tanto tiene alguna otra pregunta, quiere compartir alguna otra información. Y les agradecemos profundamente, primero, bueno, a Crecer Capacita, a vos, Juan, por tomarte este momento y a todos los equipos locales, a todas las localidades que han estado presentes en esta ocasión. A ver si, bueno, las chicas de Crecer nos pueden decir que estamos. Sí, más o menos estamos lindas y lindos. Listo, Marian, ya pudimos tomar una captura. Bueno, ¿alguien más quiere, Andrea, Juan, despedirse? Y cerramos esta... No, yo simplemente decirles que, agradecerles este tiempo que nos están destinando para trabajar este tema. Creo que es como un nuevo encuentro, como decía al principio, desde el 2024 que estamos traccionando la posibilidad de desarrollar acciones en el marco de la Semana Provincial de Movilidad Sustentable. Decirles también que es un encuentro más, una apertura del diálogo. En algunos casos, en la gran mayoría de los casos, es continuar dialogando y ver cómo encontramos alternativas para que todas las localidades puedan llevar adelante alguna acción vinculada a la semana. Tenemos varias iniciativas en ciudades, particularmente de caminos escolares seguros, que estamos llevando adelante. Estamos trabajando en algunas localidades con planes de movilidad al trabajo. Creo que son cuestiones que de alguna manera también aportan, ¿no?, a poner en agenda movilidad sustentable y, por qué no, también tratar de contarlas en esta semana como una acción más
que estamos impulsando de las localidades. Vuelta, muchísimas gracias a todas, a todos. Juan, gracias por contar siempre con tu participación en este tipo de iniciativas que llevamos adelante. A la gente de Crecer, muchísimas gracias por habilitarnos esta plataforma y poder encontrarnos con tanta gente. Y Mariana, gracias por llevar adelante todo este encuentro. Muchísimas gracias también a vos por hacerlo posible y gracias Maíta también, a todos, Vero, Len, Juan. Gracias. Adiós, quedamos en contacto. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Juan. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego.